El acta de la sesión número 40 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 41 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados y nuestra secretaria da lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 3350 del Ministro de Desarrollo Social, por el cual informa que conforme al monitoreo anual la situación de egreso de las personas que son parte del subsistema de seguridades y oportunidades. Oficio número 2528 del Subsecretario de Hacienda, por el cual se refiere respecto a la solicitud de que las endoprótesis sean consideradas dentro de las garantías explícitas de salud, GES, debe ser dirigido al grupo a cargo del procedimiento de elaboración de las garantías que define el Ministerio de Salud. Asimismo, remite dicha solicitud para que sea considerada en el estudio del nuevo GES 2016. Comunicación de Revolución Democrática del territorio Antofagasta en contra de las medidas de la alcaldesa por el desalojo de 26 campamentos e invita a reflexionar respecto a las políticas chilenas hacia los inmigrantes. Comunicación del señor David Cartes, donde explica la realidad de muchas familias chilenas que no tienen opción a través de las ISAPRES de Chile de conseguir cobertura para implantes cocleares para la sordera. Solicitud de ingreso a la comisión por parte de los trabajadores sociales, señorita Macarena Stay y el señor Mario López, con el fin de interiorizarse en el nuevo proceso de la ficha de protección social multidimensional. Invitado al señor Felipe Olivares y Cristian Valle en calidad de oyente por el diputado señor Fuad Chaín. Diputado Silva se excusó por estar participando en la comisión mixta de presupuesto. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. ¿No? Sí, diputado Arriaga. Son de una institución, los motiva una motivación personal, quiénes son. Macarena Stay y señor Mario López. ¿Quiénes son? ¿Están acá? No, no están ¿No? todavía. No están, ya. ¿Y fueron invitados por el diputado Fuachay? No. Eso señor Olivares y el señor Valle. ¿Tampoco están acá o no? ¿Ustedes son de Santiago? De Valparaíso. Ya. Muy bien, bienvenidos entonces. ¿Alguna otra? ¿No? A mí me interesaría que pudiéramos revisar en la cuenta, si me la pueden pasar. ¿Eh? Sí, diputado Arriaga, el uso del micrófono. Sí. Sí, y la posibilidad, ¿no es cierto?, de enviar lo que tiene que ver con las patologías GES, hacia donde corresponde en el Ministerio de Salud a esta comisión que está preparando, ¿no es cierto?, el GES 2016. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y si les parece también lo que tiene que ver con los implantes cocleares, que es una materia también que es bastante compleja, muy cara y que tenemos muchos niños que lo necesitan, ¿sí? También enviarle al Ministerio de Salud. Acordado. Diputado Rega. Una información de prensa reciente que por supuesto está dentro del margen especulativo sobre el no gasto del monto aprobado por esta Cámara de Diputados y el Parlamento para el año 2015 de la enfermedad denominada raras, ¿ya? De la ley Rigarte Soto, que hasta el momento ese monto no se ha gastado, ¿ya? Quisiéramos saber, oficiar al Ministerio qué ha pasado con eso y por qué parece increíble que habiéndose aprobado ese presupuesto por alguna razón que desconozco, y lo digo que mi preocupación se basa en el tema de prensa, pero sería interesante saber que nos oficiar al Ministerio qué ha ocurrido ahí, cuáles son los requerimientos y por qué no se ha gastado un peso hasta la fecha. Vamos a solicitar entonces el oficio que ha señalado el diputado Arriagada, porque además es insólito, teniendo tantas complicaciones, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, los vecinos que necesitan urgente, muchos de ellos tener medicamentos de alto costo, no se reúne la demanda o las complicaciones de la ciudadanía con este fondo. O sea, podemos entender que quizás hay falta de reglamentación, etcétera, pero debería haber urgencia en poder normalizar este uso de estos recursos. Entonces, ¿habría acuerdo, diputados? ¿Sí? Muy bien, acordado. Lo último, yo creo. Sí, diputado Rega.
Hoy día se supo de una situación, Presidenta, que impide o inhabilita el ejercicio del trabajo de una cantidad importante de comerciantes que pagan patente, pagan impuestos, que fueron por mandato de un fallo del tribunal desalojados de una zona. ¿Ya? Las múltiples declaraciones que se han escuchado en realidad suenan más bien a excusa, pero lo que a uno le preocupa es que organismos como la Corfo, Cercotec, que son organismos cuya misión es promover el desarrollo productivo, generar condiciones para que la gente tenga empleabilidad, puedan ejercer sus actividades económicas, quisiera que oficiara cuáles fueron las medidas precautorias, preventivas, porque además eso tiene que ver con un sector que es parte de la cultura comercial de Santiago. Estamos hablando del Mall del Mueble, estamos hablando de Franklin, ¿ya? Y lo que se pretende ahí también. Entonces, esta comisión que tiene que ver con el desarrollo social y pobreza, ¿cierto? Saber cuál es la suerte, qué medidas se tomaron por parte de este organismo, cuya función, definida por la ley, es justamente promover el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. Si hubiera acuerdo. Muy bien, vamos a enviar además por los recortes de prensa y la información. Esto es un periodo que lleva más de 4 años, ¿no es cierto?, de discusión al parecer, y como bien usted dice, hay varios instrumentos, instituciones del Estado que deberían estar apoyando desde el punto de vista productivo, de fomento productivo. Si le parece, a la Corfa, Cercotec y al ministro de Economía, quien es el ministro que tiene la tuición de ambas instituciones. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Diputado Pauser. Presidenta, en varios, la verdad que ayer pude ir a la subcomisión mixta de presupuesto donde se discutía el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad que me dejó preocupado que tanto en el presupuesto como en este tipo de las modificaciones que se hicieron en el presupuesto no existe claridad en la política que tiene el gobierno para eliminar la pobreza en nuestro país. Vimos cómo se eliminaron o cómo claro, como querían eliminar o transferir recursos del programa Ingreso Ético Familiar, que el programa EGE se lo estaban transfiriendo a FOSI. Por suerte se pudo rechazar esa indicación y me gustaría que la comisión de alguna manera tuviera o enviara una nota de protesta o de alguna manera alguna nota de malestar, si es que así lo tienen todos, al ministerio por estar eliminando algunos programas bastante importantes. Yo no sé cuál es la característica, no hubo una explicación lógica de querer transferirlo del programa ético familiar, del recuperación de barrios. Hay varios proyectos del Ministerio de Desarrollo Social que hoy día no están, que está siendo eliminado. Entonces me gustaría que quizás poder tomar un acuerdo de redactar una carta, enviársela al propio ministro. No sé, ¿viene hoy día el ministro? ¿Viene? Que le hagamos ver este tema. Creo que es importante lo que está ocurriendo. Sí, si les parece, en relación al tema, proponerle al ministro que nos dé una explicación de qué es lo que está ocurriendo, por qué son estas medidas. Aquellos además que no pudimos ir a la comisión, ¿no es cierto?, de mixta de presupuesto, y después de eso, de la explicación del ministro, podemos tomar un acuerdo, si les parece. ¿Sí? Muy bien. Diputado Isacol. Por el punto anterior, que es lo que planteó el diputado Rega, me gustaría sugerir, y si usted lo tiene bien y la comisión así lo acuerde, agregar también en el mismo oficio, usted propuso al ministro de Economía, al director de Corfo, al vicepresidente Cercotec, pero yo me gustaría agregar el FOSI. ¿Sabe por qué no está el FOSI? Pero el FOSI trabaja con los más pequeños de todo. Y creo que aquí hay gente que también son abastecedores de espacios de muebles y que trabajan con FOSI. Y se están viendo afectados también. Me gustaría eso, presidente, si le parece a usted. Muy bien, vamos a agregar entonces también al FOSI. Diputado. Isacol. No. Diputado Paulsen. Yo solicitaría que pudiéramos agendar en el apretado tiempo que tenemos, porque nosotros tenemos en el calendario hasta noviembre, hasta total despacho, después del 15 de noviembre, la aprobación del presupuesto. ¿Ya? Todos, de acuerdo a las comisiones en las cuales participamos, estamos revisando y hemos participado en las reuniones de elaboración del
el anteproyecto de presupuesto en etapas anteriores, y tenemos particular preocupación por las partidas que tienen que ver con las comisiones en las cuales participamos. A mí me toca presidir Gobierno Interior, estamos viendo las partidas de la SUBDERE, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería interesante saber la distribución del gasto y cuáles son los programas que eventualmente se podrían estarse viendo afectados, porque el compromiso mayor que hemos ido adquiriendo de alguna forma por el trabajo que ha hecho esta comisión tiene que ver con el tema de la discapacidad y los adultos mayores. Los adultos mayores, presidente, buenas tardes. Estos días hemos visto la reiteración de abusos de las cuales son víctimas los adultos mayores y la nula capacidad de fiscalización que tiene el Senama. El Senama es un organismo absolutamente esquelético que no tiene ninguna capacidad de fiscalizar. Entonces, yo creo que va a ser muy importante conocer las partidas del gasto del Ministerio y si viene algún grado de fortalecimiento, particularmente para el Servicio Nacional de la Discapacidad y el tema del adulto mayor. Por lo tanto, solicitaría que hubiera una sesión en la cual el tema del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social lo pudiéramos conocer en detalle cada uno de sus partidas, cada uno de sus programas. Eso, presidente. Presidente ahora. Muchas gracias. Quiero dar las excusas, estábamos con el ministro en otra reunión, le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Social. Solo antes de poder cerrar la cuenta, quiero proponer respecto de una de las comunicaciones, la del señor David Carte, donde explica la realidad de muchas familias chilenas que no tienen opción a través de la ISAPRE en Chile de conseguir cobertura para implantes cocleares para la sordera. No sé si oficiaron a la superintendencia y al ministerio. Al ministerio y no, a la superintendencia no. ¿Le parece que podamos sumar también al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que puedan efectivamente tomar medidas al respecto? ¿Le parece? Así se acuerda. ¿Algo más sobre la cuenta o varios? Cerrada la cuenta. Entrando a la orden del día, ¿no es cierto? Le vamos a ofrecer la palabra al ministro de Desarrollo Social, don Marco Barraza, objeto de que tenga bien informarnos respecto del estado de avance sobre el cumplimiento del programa de gobierno y sobre la modificación de una nueva ficha de protección social, sin perjuicio de que vamos a también aprovechar su presencia para tratar probablemente temas varios de interés de esta comisión, en el área de la discapacidad, en el área del presupuesto, el programa EJE, etcétera, ¿no es cierto?, que es interés de la comisión poder conocer su opinión, pero por cierto que el motivo principal de su invitación es para poder exponernos sobre las modificaciones a la ficha de protección social y el cambio por el nuevo sistema que es el registro social de hogares. Le damos también la bienvenida a su jefa de gabinete, la señorita o señora Janet Jara, y también a todos los representantes de distintas organizaciones que nos acompañan esta tarde. Señor ministro, bienvenido. Muchas gracias por asistir y le ofrezco la palabra. ¿Sí o no? Sí. Ahí sí. Gracias, presidente, y por su intermedio a las diputadas y diputados. Respecto de del reemplazo de la ficha de protección social por el nuevo sistema, que ya tiene un nombre que es Registro Social de Hogares. Como ustedes bien saben, en el programa de gobierno se establece el compromiso de reemplazar la actual ficha de protección social por un nuevo sistema que en lo concreto, pero luego también desde una mirada de sistema, se haga cargo de las principales deficiencias o insuficiencias que tiene la actual ficha de protección social para efectos de selección de hogares en la asignación de recursos, prestaciones, garantías. Yo creo que quisiera concentrar mi intervención y luego de ello avanzar progresivamente en un dato duro respecto de la actual ficha de protección social, que es el principal ente distorsionador y que la subsecretaria, sí. Damos la bienvenida a la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Werner. Ya, que es el principal ente distorsionador en materia de asignación de recursos y que estimamos se subsana con el nuevo sistema. El componente capacidad generadora de ingresos, CGI,
es un elemento del algoritmo que establece un potencial de ingresos desde el punto de vista de las familias, pero no un ingreso efectivo. Teniendo presente que la ficha de protección social se construye en base a datos autorreportados y vinculando esto a esta capacidad generadora de ingresos, en muchas oportunidades muchas familias tienen una estimación de existencia de recursos que no se condicen con los recursos reales en términos de ingresos. El dato como ejemplo que más lo referencia es, por ejemplo, esto de que respecto de una trabajadora o un trabajador en una zona agrícola, la capacidad generadora de ingresos le asigna o estima un potencial de ingresos que es permanente durante 12 meses. Sin embargo, el empleo es de carácter temporal, estacionario, y en consecuencia el ingreso efectivo no se condice con el ingreso real. Por lo mismo también esto deriva en que la familia en muchos casos tienda a no ser preciso con el dato autorreportado, en términos de poder ajustar su realidad en función de poder acceder a ciertas prestaciones. Adicionalmente, la ficha de protección social fue diseñada en un periodo y pensada donde no existía a nivel de Estado una cantidad de datos lo suficientemente digitalizadas que permitiese tener reportes administrativos en línea. Agregamos que si fue pensada para ciertos programas sociales, terminó ocupándose en muchos programas sociales para los cuales la ficha de protección social no estaba diseñada. A partir de ello, uno de los grandes cambios que tiene el nuevo sistema, y digo sistema porque el registro social de hogares será un componente del sistema que permitirá como instrumento poder identificar los hogares que son sujetos o sujetas de atención en términos de prestaciones sociales, transferencias, especialmente en el ámbito más focalizado, pero como sistema será una base de datos lo suficientemente amplia que permita contar con información para los diferentes programas que operan, a saber, los 76 programas sociales. Sí. Entonces estamos hablando de una plataforma donde se conjugan, no es necesario que anoten todo, porque vienen en la presentación que luego la subsecretaria va a, digamos, explicar en detalle, sí. Por lo mismo, la apuesta en términos de cómo está diseñada este sistema, este registro social de hogares, se orienta a contar con información de carácter objetivo, es decir, con base administrativa preferentemente y no con dato autorreportado. Y ahí hacemos un distingo importante. La ficha de protección social tiene un universo de 62 preguntas que se les hacen a las familias para efectos de identificar su realidad socioeconómica. La administración anterior, cuando intentó implementar la ficha social, aumentó de 62 a 96 preguntas. Es decir, por la vía de los hechos, estimuló el dato autorreportado desde el punto de vista de la percepción de las familias y no el dato administrativo. Y eso también generó confusión desde el punto de vista de las familias, en el sentido de que en la medida que yo reportaba más gastos, era susceptible de poder acceder a mayores prestaciones. Nosotros pensamos esencialmente en un registro que nos permita contar con un dato duro de ingreso efectivo, no ingreso potencial. Y cuando hablamos de ingreso efectivo, es que si nosotros hoy día cruzamos los datos de la Superintendencia de Pensiones con los datos de por ejemplo, del seguro de cesantía, tenemos un registro efectivo de cuáles son los ingresos de esa familia 12 meses hacia atrás. Es decir, no estamos hablando de un potencial, y ese es un cambio significativo en el nuevo sistema, no es un estimado, sino que es un ingreso efectivo respecto de ese hogar o grupo familiar. Asimismo,
incorporamos variables dentro del algoritmo que define el ingreso de esa familia que también respondan a las particularidades de esa familia. ¿Qué quiero decir con esto? Si en una familia existe adulto mayor que es superior a 60 años y tiene una vivienda, esa vivienda no se considera como patrimonio contable para efectos de una clasificación socioeconómica. Por tanto, en ese algoritmo está el reconocimiento de que de ese hogar en particular, teniendo un adulto mayor, ese adulto mayor no genera recursos como si lo genera una persona que no sea adulto mayor. Es un dato importante. El segundo dato, si en una familia existe una persona en situación de discapacidad y esa familia cuenta con un vehículo, ese vehículo no es considerado patrimonio para efectos de la clasificación socioeconómica, porque ese vehículo es funcional a la situación de discapacidad de un integrante del grupo familiar. Del mismo modo, si al interior del grupo familiar existen estudiantes entre 18 y 24 años de edad y ese estudiante además trabaja, la ley hoy día establece que alguien puede trabajar desde los 15 años en adelante si es que tiene autorización de los padres. Naturalmente que nunca se va a considerar bajo este algoritmo a las personas mayores de 15 años y hasta 18 que trabajen para efectos de ingreso efectivo. Sin embargo, si es mayor de 18 y tiene hasta 24 años en la condición de estudiante y trabaja, solo se le considera ingreso efectivo cuando ese ingreso efectivo supera los 2 salarios mínimos, es decir, 482.000 pesos, si no me equivoco. Y es el delta por sobre los 482.000 pesos, no la totalidad sino que lo que está por sobre eso. Por tanto, son componentes del algoritmo que permiten tener una caracterización o clasificación socioeconómica más efectiva o real respecto de esa familia en particular. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que a contar del mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, iniciemos el proceso de verificación de 2 datos que son no obtenidos desde el punto de vista de los registros administrativos, sí obtenido desde el punto de vista del autorreporte, que es el domicilio y la composición del grupo familiar, que son 2 datos verificadores. Esto significa que el nuevo sistema no va a implicar un reencuestaje de las familias. Ya contamos con 4.291.000 fichas de protección social, un poco menos de 13 millones de chilenas y chilenos que cuentan con la ficha de protección social, y además la administración anterior hizo un reencuestaje por cerca de 2.300.000 hogares, un poco caro, sí, que son información que desde luego también vamos a utilizar para efecto del cruce de datos con el registro administrativo con el que contamos. En ese sentido, mes de noviembre, mes de diciembre, proceso de verificación. El proceso de verificación continúa desde enero, pero a contar del mes de enero empieza a regir, desde el punto de vista de la familia, el nuevo sistema. Ahora, la implementación del sistema es gradual en la medida que esa gradualidad está asociada a la temporalidad de cada programa social en el que una familia es beneficiaria. Lo explico de este modo. Si una jefa de hogar, o no jefa de hogar, una mujer, es beneficiaria del bono trabajador mujer, que varía entre 200.000 y 400.000 pesos, el subsidio que el Estado entrega anualmente para efectos de su salario, y además lo que se entrega como subsidio para que el empleador también tenga el incentivo. Si esa mujer es beneficiaria de ese bono, trabajador mujer hoy, 2015, ese bono le dura 4 años. Por tanto, ella tiene la cobertura asegurada el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018. Ella tendría que repostular el 2018, en el entendido de que no han variado sus condiciones socioeconómicas para bien. Por lo mismo, la gradualidad es inherente a cada programa. Lo mismo ocurre con el bono trabajador joven,
Lo mismo ocurre con el subsidio único familiar, que tiene una temporalidad de 3 años. Son todos programas sociales que la gradualidad está asociada a la temporalidad de cada programa en particular. Agrego que en la Ley de Presupuestos 2016 que se acaba de presentar, está contenido un aumento en la cobertura del SUF, del subsidio único familiar, del 40 al 60%. Es decir, se amplían las coberturas en un universo importante de familias a nivel nacional desde el punto de vista de las transferencias monetarias en las familias más vulnerables. El sistema, del mismo modo, va a contar con un fuerte componente, podríamos decir, de auditoría social. No sé si es el concepto técnicamente más apropiado, pero donde la ciudadanía pueda tener acceso a la información de la cual hoy día no accede. Hoy por hoy, una familia accede a un puntaje, pero no sabe, no conoce cómo se construye ese puntaje. Siendo el nuevo sistema de registro social de hogares un sistema donde no van a existir puntajes y lo que va a existir son tramos, esos tramos de clasificación socioeconómica van a permitir que la familia conozca por qué está ubicado en ese tramo. Ahora, quiero insistir en que siendo un sistema, la clasificación socioeconómica es un componente, no es la totalidad del sistema. El sistema provee de un conjunto de datos y esos datos en particular son los datos que se utilizan para otros programas. Por ejemplo, en el caso del ingreso ético familiar, que tiene un conjunto de requisitos que son propios de la ley. Entonces, indistintamente del registro, cada programa, cuando es ley, tiene digamos, criterios que establecen además prelaciones desde el punto de vista de el acceso y asignación de un determinado recurso. La PBS es un ejemplo a propósito de que la PBS, además de exigir ficha de protección social, tiene el ITF, que es el instrumento técnico de focalización, que establece un criterio particular para efectos de cómo acceder a determinada beneficio, prestación o garantía. Explico esto porque la secuencia lógica es la siguiente. Si el 2014 se logró readecuar o redefinir el concepto de pobreza, primero en el caso de la pobreza por ingresos, actualizando su medición a patrones de consumo actuales. Recordar que la pobreza se medía con la encuesta de presupuestos familiares del año 87. Por tanto, la pobreza con la del año 2011-2012. Por tanto, si se medía con patrones de esa, la pobreza ha disminuido significativamente estos años, pero no en las dimensiones que antes pensábamos que había disminuido. Hoy día se encuentra la pobreza por ingresos en un 14%. Mientras, con la nueva actualización de la pobreza por ingresos, pero además se incorpora la pobreza multidimensional, que mide educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Entendida esas dimensiones como dimensiones que son bienestar o carencia. Una vez que se consolida esa medición de la pobreza, en el entendido de pobreza por ingreso actualizada y con economías de escala, es decir, atendiendo al grupo familiar, si es de un integrante, de 2, de 3, de 4, de 5, y teniendo una medición de pobreza de carácter multidimensional, la secuencia lógica es hoy día poder modificar, reemplazar la actual ficha de protección social por un sistema que, en lo que respecta a la información, sea consistente con esas dimensiones de pobreza. ¿Cuál es el paso, la secuencia lógica y el paso sucesivo en esto? Es que una vez que el sistema esté funcionando en régimen, esto permite, a su vez, revisar los aproximadamente 76 programas sociales en función de estas nuevas dimensiones de lo que se entiende por pobreza. Otro componente importante del sistema, y en esto, antes de terminar para darle la palabra a la subsecretaria, es que una de las críticas más recurrentes de la ciudadanía y justa es que los operadores del sistema, a saber los municipios,
operan con estándares de atención y calidad distintos. Es decir, en algunos municipios se abren con más frecuencia para la obtención de ficha de protección social que en otros. Y los tiempos de respuesta también son distintos. Tenemos ingresado en la Contraloría General de la República el reglamento que regula y estandariza la atención para efectos de operadores municipales en digamos, la proporción de ficha de nuevo sistema de registro social de hogares. A la fecha hemos realizado ya 2 procesos completos de capacitación con los diferentes municipios, con los equipos municipales, para que puedan acceder a los alcances del sistema y que estén preparados en esta nueva dimensión. Nos hemos reunido con los diferentes municipios, con la Asociación Chilena de Municipalidades, hemos sostenido reuniones también permanentes con los DIDECOS, estamos trabajando con las intendencias, los gobiernos regionales, y hemos ingresado en la fase de cabildos con organizaciones de la sociedad civil que nos permita en detalle poder difundir y que accedan especialmente los dirigentes a los alcances de el nuevo sistema, en el entendido de hacerlo lo más comprensible, accesible para todos. Ahora, aquí hay un elemento importante. Hoy día los municipios, tal como opera el sistema, reciben mucha presión por parte de la ciudadanía porque se les identifica como los asignadores de un puntaje. Siendo una base de datos centralizada, una plataforma informática con información de la Superintendencia de Pensiones, del Seguro de Cesantía, de las ISAPRES, de FONASA, del registro escolar, del Servicio de Impuesto Interno, del registro civil. Es una información en línea que permite establecer desde el Ministerio de Desarrollo Social cuál es esa clasificación. Por lo mismo, la subsecretaria lo va a explicar en detalle, va a existir una entidad de complemento de información, de rectificación de información y de actualización de información por parte de la ciudadanía, teniendo presente que las bases de datos no se actualizan con menos de 3 meses en muchos de los servicios públicos. Y si una familia está postulando una determinada prestación, requiere tener la información, más bien si el determinado servicio no la ha actualizado, la familia puede acceder vía red, página web, o en su defecto de manera presencial, a la actualización de dicha información. Me quedo por ahí por lo pronto, subsecretaria. Muchas gracias, señor ministro, por su exposición inicial. A continuación, le ofrezco la palabra para que haga la presentación la subsecretaria de Evaluación Social, la señora Heidi Werner, coterránea de Victoria. Sí, claro, puede ser. Claro, por lo menos mi padre, no sé si yo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar de este tema tan importante, por lo menos para mucha gente, ¿no es cierto? Este tema de el cambio de la ficha de protección social ha sido una prioridad para nosotros del momento en que asumimos. Quizás voy a ir adelantando la presentación considerando lo que ya expuso el ministro y más que irme, ¿no es cierto?, a los detalles respecto de por qué se requiere y cuáles han sido las críticas reiteradas que tiene la ficha, sí hacernos cargo que en el diseño del sistema del registro social de hogares nos hacemos cargo de 2 temas bien importantes. Uno es que no cambiamos un instrumento por otro, porque si no al final del día un instrumento pasa a ser un fin en sí mismo y creemos que parte importante de los problemas que tiene la ficha de protección social es que se transformó en un fin en sí mismo y no en el uso correcto de información para potenciar un sistema de protección social. Eso es lo que está detrás de nuestro norte y de nuestra visión en el desarrollo de este sistema. Y lo segundo es obviamente también hacernos cargo de los problemas que hoy día se levantan respecto a la ficha, que principalmente son estos 5 que aparecen acá. Uno, que es hoy día gran parte de la responsabilidad, si no toda, en mantener actualizada la información de la ficha de protección social radica en las familias, en los integrantes de un hogar y en la necesidad de que esas personas se acerquen al municipio a actualizar. Por tanto,
gran parte, si no toda la información. Obviamente hay algunos cruces de información con registro civil, de fallecimiento y cosas de ese tipo, pero todo el proceso de la prueba, si uno quiere, está en que la familia se acerque y entregue documentación adjunta. El cambio importante aquí es que pasamos a ser corresponsables en la actualización de la información. El Estado, con toda su batería de información que tiene de distintos registros administrativos, pone a disposición de este sistema la información para poder actualizar, sobre todo aquella información que tiene que ver con los ingresos de los hogares. También con la escolaridad para efectos de otro tipo de análisis. Ese es el primer tema. Lo segundo es que efectivamente aquí había una gran noción de que hay un fraude extendido en el uso de la ficha. Nosotros consideramos, de todos los análisis que hemos hecho, que ese fraude no es tal, no es extendido. Lo que tenemos en nuestro país es una distribución de ingresos, como lo sabemos, bastante plana en los primeros quintiles, y efectivamente a través de este instrumento se obliga a comparar a familias que son iguales. Y cuando tú tratas de comparar personas que son iguales, empiezas a generar una necesidad de alguna forma explicar por qué yo sí y tú no, cuando en realidad somos iguales. Por tanto, aquí para nosotros el tema de fondo es, si bien han habido casos de fraude, no son el fraude extendido, y nos tenemos que hacer cargo de esos casos. Y de esos casos nos hacemos cargo a propósito de generar una nueva calificación socioeconómica que reemplaza el puntaje, calificación que se basa en datos administrativos que son comprobables a través de distintas bases de datos, como primera cosa, y segundo, con una aplicación de un test de medio, que ya lo voy a explicar, que permite comparar los ingresos del hogar con el patrimonio que ese hogar tiene, para haber una relación entre los ingresos que efectivamente podemos capturar de registro administrativo respecto de aquellos que no. El tercer tema era el que el puntaje era una mala fotografía. La mala fotografía se debe a dos cosas. La primera, efectivamente, que habíamos puesto todo el peso de la prueba de actualización del dato en la familia, y eso puede explicar en parte la mala fotografía. Pero para nosotros la principal razón de la mala fotografía no es tanto eso, porque en general las características de los hogares en nuestro país son bastante estables. Chile no se caracteriza por ser una sociedad donde haya alta movilidad social, muy por el contrario. Más bien el tema aquí de fondo es que la forma en que se calculaba el puntaje era en base a una capacidad generadora de ingresos. Entonces este puntaje se calculaba en base a características de los hogares y sus integrantes, y no en base a lo que realmente le pasa al hogar en el mercado laboral. Y está el caso, ¿no es cierto?, que muchas veces se habla de una mujer joven temporera que finalmente logra trabajar 3 meses al año, y la capacidad generadora de ingresos le calculaba como si trabajara los 12 meses. Y además, como esa mujer es joven, y ¿no es cierto?, tenemos escolaridad obligatoria, 12 años de escolaridad desde hace un tiempo atrás, obviamente esa joven tiene más escolaridad que el promedio de la población, por lo menos 2 años más, porque terminó los 12 años versus el promedio que tiene 10. Entonces, efectivamente, tenía una CGI más alta. Pero en la práctica, en nuestro mercado laboral conocemos las restricciones que tiene, y esa CGI nunca se vio reflejada en los ingresos efectivos. Entonces, la mala fotografía principalmente nos hacemos cargo eliminando la CGI y trabajando con los registros administrativos y con los ingresos efectivos de la familia. Hay un cuarto tema que tiene que ver con lo que mencionaba el ministro, de que aquí en general se cree que la ficha de protección social ha sido el único mecanismo para focalizar el gasto social, y eso está lejos de ser verdad. Lo que ocurre aquí es que efectivamente las transferencias monetarias que son garantizadas, como puede ser un subsidio único familiar, ese subsidio único familiar es garantizado. ¿Y es garantizado a quién? A aquellos hogares con niños, madres gestantes que pertenecen al 40% menores ingresos. Si cumple los requisitos, accede inmediatamente a un SUF. Ahí obviamente el puntaje ficha era uno de los atributos importantes, junto con obviamente tener niños en edad de menores de 18 años o con ser madre gestante. Al menos hay 3 cosas que revisar. Pero distinto es un subsidio a la vivienda, o muy distinto es el postular a un programa, por ejemplo el FOSIS, donde está bien, se pedía ficha y se pedía un puntaje, y nosotros no estamos diciendo que se deje de usar una calificación socioeconómica. Lo que estamos diciendo es que hay que informarle adecuadamente a cada una de las personas que postulan a esos programas cuáles son los otros requisitos, porque en esos programas la razón de entrega, por ejemplo, un subsidio es postulan 100, entrego 30. Si postulan 100, entrego 30, la razón
no ha sido necesariamente el puntaje de la ficha de protección social, ha sido el hecho que hay muchos más que cumplen estar en un cierto tramo respecto de aquellos subsidios que yo puedo entregar. Por tanto, ahí nosotros estamos trabajando junto con el lanzamiento de este sistema en la entrega de información mucho más transparente y clara respecto de cuáles son los requisitos de postulación a cada uno de los programas que tienen este ejemplo, que tenemos brechas de cobertura muy importantes. No estoy hablando de las transferencias monetarias universales selectivas como puede ser el SUF. Por último, en esta lógica se cambia el puntaje que era continuo por una calificación socioeconómica en base a tramos, que se basa, ¿no es cierto?, en información administrativa. Como señalaba el ministro, esto se trata de un sistema que tiene 3 componentes. El primero es un registro social de hogares. El segundo son mecanismos de apoyo a selección. Si uno hace el símil con la ficha era un gran cuestionario que tenía 67 preguntas. Y nosotros, todos, digamos, de alguna forma con más o menor responsabilidad, transformamos ese gran cuestionario de 67 preguntas en un único número que se le llamó puntaje. Y nunca usamos a su plenitud toda aquella información que obviamente después empezó a estar desactualizada. Entonces, ese gran cuestionario, que era las 67 preguntas, se transforma en el registro social de hogares, que se complementa con información administrativa, como señala el ministro. El puntaje, que es uno de los mecanismos de apoyo a selección y siempre ha sido uno de los mecanismos, se transforma en una nueva calificación, pero no es el único mecanismo que existe. Y tercero, están los procedimientos de actualización, rectificación y complemento del registro, que los voy a explicar brevemente, pero tienen que ver con el hecho que si a mí me cambia un integrante del hogar o me cambia mi dirección, yo solo voy a hacer ese trámite, que es cambiar el domicilio. No vuelvo a requerir un encuestaje de todo el resto de las preguntas, porque en realidad nada más cambió. Lo único que cambió es el domicilio. Entonces, el registro se construye a partir de lo que hoy día existe de familias con una ficha de protección social vigente, que corresponde a 4,2 millones de hogares, un poco más de 12 millones de familias, a la cual se le añade toda esta información administrativa que les mencionaba de impuesto interno, superintendencia de pensiones, donde principalmente ahí se captura la renta de los trabajadores que cotizan. En la AFC están los empleados formales, ¿no es cierto?, porque ellos son los que tienen acceso a seguro de cesantía, y adicionalmente se incorpora información de ISAPRE, porque efectivamente puede haber un hogar donde no se cotiza en AFP, no hay renta, ¿no es cierto?, imponible respecto a su mercado laboral, por tanto tampoco tiene un empleador que le pague un seguro de cesantía, pero sin embargo puede ser un hogar de altas rentas que tenga un plan de ISAPRE y que de alguna forma los registros administrativos por su propia decisión, ¿no es cierto?, no lo capturan en lo que es la cotización previsional, pero sí tienen un seguro de salud. Ahora, ¿qué pasa? Por tanto, esto significa que cuando esto parte en enero, no parte con recuentajes masivos, porque nos tenemos que hacer cargo del hecho de que ya una mala experiencia de un recuentaje masivo que no logró completar lo que es esto. El reencuestaje que nosotros recibimos daba cuenta de 2,3 millones de hogares. En el registro hay 4,2 millones de hogares. Por tanto, no era un encuestaje que, pese a todo el esfuerzo que se hizo durante casi 3 años, no llegó a la completitud que se requiere para partir con todas las nuevas familias caracterizadas con un mismo estándar. Entonces, no se trata de encuestajes masivos, se trata de usar de mejor forma la información que ya tenemos, la cual, ¿no es cierto?, se complementa con datos administrativos. Pero obviamente pueden existir hogares que hoy día no son parte del registro y quieren ser parte, o hogares que siendo parte, o personas de distintos hogares que siendo parte del registro quieren informar su propio hogar. Por tanto, va a haber un formulario de ingreso al registro, formulario que a diferencia de los anteriores es más simple, tiene menos preguntas. La ficha de protección social tiene 67 preguntas. La ficha social tenía 92 preguntas. La que nosotros estamos incorporando como formulario de ingreso al registro tiene 56. Pero tanto más importante que el número de preguntas es la cantidad de papeles que yo le impongo a la familia a completar respecto a cosas que nosotros como Estado podemos hacernos cargo de saber.
o de usar de mejor forma y más inteligente forma la información. Entonces también hay procedimientos mucho más expeditos y de menos carga de información a la familia, donde nos ajustamos principalmente a lo estrictamente necesario. Ahora, como mencioné, hay distintos mecanismos. Uy, se saltó bueno, no importa. Dentro de los mecanismos de apoyo está la nueva calificación socioeconómica. Esa calificación se construye principalmente en base a datos administrativos. Los datos autorreportados o que entrega el hogar son principalmente aquellos que son propios de naturaleza los hogares, que es su composición familiar o los integrantes que componen un hogar. Por mucho que uno tenga cruces con registro civil, eso no significa que nosotros podemos estar en condiciones de saber cuál es la composición de un hogar, lo cual puede variar, ¿no es cierto?, de un día para otro. Hay incorporación de nuevos integrantes, a veces planificados, a veces no tan planificados, o integrantes que ya no son parte del hogar. La calificación socioeconómica se calcula en base a 4 pasos y se trata de construir un ingreso per cápita corregido por un índice de necesidades, de modo que también sea más fácil de explicar, más transparente y cada uno de alguna forma pueda conocer cómo se llegó a tener una cierta calificación socioeconómica. Los 4 pasos son: primero, como cualquier indicador de ingreso per cápita, en el numerador se suman todas las fuentes de ingreso, llámese ingresos laborales, ingresos de capital o ingresos de pensiones provenientes de las mismas bases datos administrativas que ya le mencioné, donde solo se ocupará el dato autorreportado en aquellos casos en que efectivamente no se logre encontrar ningún dato de dato administrativo. Ahora, hoy día 9 de cada 10 hogares tienen al menos un integrante con información de dato administrativo. Por tanto, eso en realidad no es un gran problema, y no lo es porque voy a explicar el 4.º paso, que es donde nos hacemos cargo de aquellos hogares donde puede haber mucha informalidad, pero ojo, una informalidad de alto ingreso, porque si la gran mayoría de las transferencias monetarias hoy día cortan a los 2 primeros quintiles, al 40% menor ingreso, en realidad a mí me interesa saber quién está en la parte del 60, 70, 80, que pudiese estar accediendo a beneficios que no corresponden. Y eso hay que tenerlo en vista en la aplicación de este sistema. El denominador de este ingreso per cápita corregido lo constituyen la cantidad de integrantes del hogar, corregido por un factor de economías de escala y además por un índice de necesidades que significa que se pondera la necesidad del hogar de acuerdo a las características de sus integrantes. Reconocemos que un hogar con 2 adultos mayores tiene un índice de necesidades mayor que, por ejemplo, un hogar con 2 jóvenes de 30 años. O lo mismo pasa si es que hay un hogar con integrantes que son menores de 18 años, su índice de necesidad es mayor. Y obviamente cuando en el hogar hay personas en situación de discapacidad, también tiene un índice y un ponderador mayor. Esos ponderadores se calculan en base a un modelo de calidad de vida que se trabajó con el PNUD y que lo que hace más bien es reportar cuánto más necesita un hogar para mantener un mismo estándar de vida, dado que cambian las características de sus integrantes, principalmente en términos de edad, sexo y nivel de dependencia. El punto 3 es que una vez que se tiene el ingreso per cápita corregido por este índice de necesidades, se califica al hogar en un cierto tramo de la distribución de ingresos que viene dada por CACEN, que es una muestra representativa. El punto 4 es, se testea que el hogar donde haya quedado en el tramo que haya estado es consistente con su estándar de vida, es decir, los ingresos que logramos capturar son consistentes con el nivel de gasto en 4 cosas, 2 que tienen que ver con su patrimonio y 2 que tienen que ver con gastos corrientes, como puede ser el pago de un plan de ISAPRE de alto valor o la mensualidad de un colegio particular pagado, donde solo va el 7% de la población. Es que ya lo saben. Valores de automóvil y vivienda, no, perdón. El valor de automóvil y vivienda alto tiene que ver con la distribución de ingresos, de la distribución de los valores de altos valores de auto, y lo mismo en el caso de las viviendas. Hay unas decisiones que son normativas, que son importantes de considerar y que también nos hacemos cargo de algunas de las críticas que en su momento tuvo el cálculo de la capacidad generadora de ingresos.
Uno de los temas que siempre se abordó como un problema era que los estudiantes, la CGI los castigaba, ¿no es cierto?, porque efectivamente tenían un nivel de educación más alto que el promedio de la población y les decía que usted tenía un nivel de ingresos potencial mayor. Y en base a eso se calculaba el puntaje usando CGI. Como esto se trata de ingresos efectivos, nosotros obviamente no vamos a ocupar la escolaridad como un potencial de cuál es su ingreso, pero sí vamos a ocupar los ingresos efectivos. Y puede ocurrir que en los cruces de base de datos, como señalaba el ministro, existan menores de edad con ingresos. Esos ingresos de los menores de edad no se consideran en la calificación socioeconómica, porque entendemos que un menor de edad tiene que estar principalmente, ¿no es cierto?, dedicado a finalizar su escolaridad, y si el hogar decide que trabaje, será en su propia decisión, pero no es algo que vaya a incidir en la asignación de, por ejemplo, un subsidio único familiar que se paga, ¿no es cierto?, por carga. ¿Qué pasa con los estudiantes de 18 a 24 años? Ahí la situación es distinta. Entendemos que si alguien está estudiando y tiene entre 18 y 24 años, efectivamente podría trabajar y estudiar, pero nuevamente no se le van a considerar esos ingresos en la calificación socioeconómica, salvo que superen los 2 ingresos mínimos, como señalaba el ministro. Después hay otras 3 cosas que tienen que ver con el test de medio, donde no se incorpora el valor de una casa, cuando ese es el único patrimonio que tiene un hogar con adultos mayores. Obviamente si ese hogar tiene 3, 4, 5 casas, estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de que el único patrimonio que tenía un hogar con 2 adultos mayores es una vivienda que hoy día es considerada de alto valor porque se encuentra en un lugar de alta plusvalía. Lo mismo pasa con los vehículos, el valor de los vehículos cuando en un hogar hay una persona en situación de discapacidad moderada y severa. Y por último, en los casos de los autos comerciales, principalmente ahí lo que se toma son 3 o más vehículos porque se han hecho un conjunto de análisis con el Ministerio de Hacienda que dan cuenta que cuando se tiene solo un vehículo comercial, un taxi, etcétera, en realidad las rentas corresponden más bien a la parte baja de la distribución del ingreso. Para terminar, entonces, el tercer componente del registro social de hogares es la capacidad de actualizar, rectificar o complementar la información. La gran mayoría de los hogares que hoy día tienen ficha de protección social van a ser parte, o sea, todos los hogares que hoy día tienen una ficha de protección social son parte del registro social de hogares. Pero efectivamente puede haber información que requiera ser actualizada, por ejemplo, un cambio de domicilio o información de un nuevo integrante del hogar. Eso se va a seguir haciendo a través de la línea municipio, pero también con la posibilidad de iniciar gran parte de estos trámites a través de una plataforma web. La actualización corresponde a todos aquellos trámites que son de naturaleza de los datos que la propia familia entregó en el formulario. La rectificación, a diferencia de la actualización, es que la familia al mirar un dato administrativo da cuenta de que ese dato administrativo no estaría del todo actualizado, que puede ocurrir, como señalaba el ministro, por ejemplo, en lo que son los ingresos laborales. Hay un desfase entre que la persona puede ser desvinculada de su empleo, firma el finiquito, va a la notaría, etcétera, hasta que eso sea capturado con la base de datos de la superintendencia de pensiones y lo recibimos nosotros en el registro 3 meses. Sin embargo, la persona puede querer ir al día 2 que ha sido despedido a actualizar su situación con su finiquito y demostrar que ya no tiene ese empleo. Y por eso se da la posibilidad de rectificar. Si la persona no quiere ir al municipio, van a pasar 3 meses y en la base de datos de pensiones va a aparecer con un ingreso cero, pero con ese nivel de desfase. Lo mismo puede ocurrir con la venta de un automóvil o la rectificación de una vivienda. El complemento de información se refiere a información que no está en el registro, pero puede ser útil tenerla, como por ejemplo, yo les mencionaba que en el test de medios se ocupaban colegiaturas de alto valor, pero puede ser que un hogar tenga a su hijo becado, en cuyo caso tiene que llevar los antecedentes para complementar la información y dar cuenta que hay un tercero que paga la escolaridad del hijo o que está becado en ese establecimiento educacional. Por eso se habla de complemento. Para cada una de estas cosas hay protocolos. Hoy día existen efectivamente manuales, pero no con el estándar de
administrativo que se está teniendo en el reglamento. El reglamento de este sistema está en su fase final de trámite en la Contraloría General de la República, por tanto, cuando esto parte en enero, parte con un reglamento que además obliga a que existan protocolos para cada uno de estos trámites que obviamente ya están confeccionados y que son los cuales se están hoy día capacitando a los municipios. Eso significa que los trámites van a ser, como dice ahí, más sencillos, más rápidos y estandarizados. Sencillos porque se está pidiendo lo fundamental respecto de un trámite de rectificación, de actualización de domicilio o de una nueva incorporación de nacimiento. Doy un solo ejemplo del tema domicilio. Hoy día, si un hogar quiere cambiarse de domicilio, tiene que ir a 2 lugares. Tiene que ir a la comuna donde antes vivía, a desvincularse de esa comuna, y tiene que ir a la nueva comuna a decir que ahora forma parte de la ficha en su nuevo hogar. O sea, lo hacemos ir 2 veces para un mismo trámite. En este nuevo sistema, el cambio de domicilio solo se hace en la comuna nueva. Y obviamente, automáticamente queda el hogar desvinculado de la comuna anterior. Esos son el tipo de simplificaciones que se están trabajando más allá de la documentación y la disminución de la carga del nuevo formulario. Como señalaba, existen plataformas ciudadanas. Hoy día la ciudadanía no puede hacer seguimiento a su trámite en el municipio a través de una web. A futuro eso sí lo va a poder hacer, de momento que pide el inicio de un trámite, cualquiera sea, actualización o rectificación, pasa a estar en una plataforma donde las mismas personas pueden hacer seguimiento, el ministerio puede establecer mejores mecanismos de control y supervisión, los cuales también están normados en el reglamento, y por tanto también para el municipio esta plataforma le va a permitir también hacer una mejor gestión de su propio trabajo, obviamente cada uno con sus claves de acceso correspondientes. Más transparente porque hoy día, por ejemplo, si una familia, ¿no es cierto?, pide una cartola, lo único que entrega esa cartola es un puntaje, un número, sin mayor explicación de cómo se llegó a él. A futuro, con la nueva calificación, la cartola que se va a entregar a cada uno de los integrantes del hogar mayor de 18 años, va a incorporar la cantidad de integrantes del hogar, su domicilio obviamente, la cantidad de integrantes, sus características en términos de tramo etario, si hay una persona en situación de discapacidad. Adicionalmente se le va a entregar sus tramos de ingreso, cuál es la fuente del dato de ese ingreso, si fue la Superintendencia de Pensiones, si fue el registro civil, y solo en los casos en que efectivamente el test de medios haya cambiado de la distribución por la tenencia de un patrimonio, llámese auto, casa, también se va a reportar esa información. Si no se usó la información para la calificación socioeconómica, como es en la gran mayoría de los casos, donde en realidad la gente vive de acuerdo a lo que tiene, en ese caso la información de patrimonio no va a estar incorporada en la cartola. Y obviamente la cartola también va a señalar cuál es la calificación socioeconómica. Eso yo diría que es brevemente la presentación. Acá hay un tema nomás que muestra lo que se ha estado haciendo en este periodo, donde, como señalaba el ministro, ya empezaron las capacitaciones de los municipios. Hemos estado también trabajando con las intendencias, con los equipos regionales. Hay cabildos ciudadanos informativos que se han estado desarrollando, y va a haber una fase de validación previa de las plataformas en los meses de noviembre y diciembre respecto solo de 2 trámites, que es el cambio de domicilio y la actualización de la composición familiar, si el hogar considera necesario hacerlo, para que de ese modo en enero aparezca la información más actualizada respecto de este tema. A partir de enero se deroga el decreto 291 del 2006. El único decreto que ha existido respecto de regulación de este proceso es el que existía del año 2006 de la ficha de protección social. No existe otro, no ha existido otro distinto, y por tanto tampoco se llegó a aplicar para la asignación de beneficios la ficha social. Junto con eso se visualizan, ¿no es cierto?, las cartolas que les mencioné, incluyendo la calificación socioeconómica. Esto significa que no conviven 2 instrumentos a la vez, consideramos que la experiencia, de acuerdo a todos los análisis que hemos hecho, focus group y distintos tipos de conversaciones, fue muy caótica de tener al mismo tiempo funcionando una ficha de protección social con una ficha social. Aquí lo que va a ocurrir es usar de mejor forma la información,
ponerla en un único registro social de hogares que empieza a trabajar en sus trámites de actualización y rectificación y complemento a partir de enero y deja de existir la ficha de protección social. Donde sí hay gradualidad, como lo señalaba el ministro, es en el uso por parte de la oferta programática, porque cada uno de los beneficios tiene una cierta vigencia y periodicidad de actualización y postulación, y eso naturalmente le da un proceso de gradualidad al uso de la nueva calificación socioeconómica. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación. Ofrezco la palabra, diputado Belolio. Gracias, presidente. El diputado Amás Silva me pidió que especialmente viniera porque estaba interesado en esto, pero yo quisiera hacer unas preguntas más allá de la discusión de por qué la ficha social se aplicó o no se aplicó, digamos, me interesa específicamente de esto. Primero de ello, ¿cuántos tramos van a haber? Si hay 14.558 tramos, digamos, no se ha cambiado la ficha. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la dispersión al interior de los tramos y la dispersión entre tramos? Siempre va a haber un salto discreto entre uno y otro. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la diferencia entre sacar ese punto más o lo que fuese, digamos, de estar en un tramo versus el otro? ¿Cómo van a definir previamente eso? Hay una dificultad de identificación ahí, digamos, en el tema estadístico. En segundo lugar, cuando dice que en 9 de cada 10 hogares hay al menos un integrante que tiene datos, pero ¿cuántos datos son los necesarios para poder hacer la identificación del tramo correspondiente? Que no es lo mismo. ¿Cómo se va a ponderar cada una de la información? Me imagino que no es una cuestión lineal, sino que va a ser diferenciada. En tercer lugar, si es que han pensado en buscar información no solamente de ingresos, sino que de gasto. Algunas de ellas de las que mencionan acá tienen esa aproximación. Pero en muchos de los hogares más vulnerables lo que existe es a veces deudas no formales. Entonces hay cierta aproximación y bastante literatura que hace una aproximación de pobreza con respecto al gasto de los hogares y no del ingreso de los hogares, que además es por definición algo que no es alterable, ni en el autorreporte ni nada. En tercer lugar, o sea, ya como en cuarto lugar, la base de datos administrativa es un problema. A mí me tocó participar en algunas mesas en el gobierno anterior con respecto a esto mismo. No todas las bases de datos, por decirlo de manera sencilla, conversan entre sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el identificador que va a permitir hacer un repositorio central y cómo van a proteger los datos de esas personas? Y por último, una pequeña cosita que puede ser chiquitita, pero no por eso no importante. ¿Qué va a pasar con las personas en situación de calle? Que ellas por definición no tienen casi ninguno de estos datos administrativos y pasan cosas tan absurdas que como una persona vive en la calle y por tanto no tiene una dirección, no se la atiende en un consultorio porque no tiene dirección conocida. En algunos casos antes lo que se hacía es que la dirección era una esquina de una calle y lo permitían acceder, en cambio para muchos problemas sociales acceso a programas sociales, como no tienen estas bases administrativas, no tienen un hogar definido, al final terminan, los más excluidos terminan excluidos. Es un contrasentido, digamos, pero eso ocurre. Y por último, ¿cómo hacemos la transición? Esta es la última, esta sí que de verdad es la última. La transición, porque una cosa es aquellos que ya tenían un programa, dado un puntaje, como usted dijo, hasta el final de dicho programa. Otro va a ser los que van a postular con estos nuevos puntajes, pero hay personas que están postulando hoy día a distintos programas o que quieren apelar a las postulaciones porque por diferentes razones, dado su CGI, quedaron afuera. ¿Qué va a pasar con ellos? Gracias. Hay varios diputados inscritos, yo le voy a pedir que seamos, tal como lo hizo el diputado Belolio, bien precisos en las preguntas, porque el ministro tiene que partir a las 7:10, 7:15, a más tardar, a la comisión de presupuesto, subcomisión de presupuesto, y por lo tanto lo importante es que no solo podemos formular las preguntas, sino también escuchar las respuestas. Diputada Sepúlveda. Ya, se ve interesante desde el punto de vista teórico cómo se está formulando esto. Como en su momento también me parecía interesante la ficha de protección social cuando se empezó con Clarisa Hardy a armar esto. Otra cosa fue después cuando se fue implementando. Pero sin duda, a mí lo que me preocupa son los egresos. Porque la medición de los ingresos al parecer suena como relativamente fácil de hacer, aunque tenemos mucha informalidad todavía en el país.
pero me preocupan los egresos, porque una de las cosas que más repetía la gente en las reuniones de la ficha era cómo a mí me miden solo lo que tiene que ver con la plata que tengo, que es lo que ustedes van a registrar. Pero estos coeficientes que ustedes plantean, ¿no es cierto?, para hacer la ecuación final de cuáles son las distintas ponderaciones para ver un adulto mayor, una familia con adulto mayor, cuánto del egreso, una familia con una persona con discapacidad. Entonces, que nos puedan explicar un poco lo que tiene que ver con esta... O sea, es cierto que hay mucha literatura, pero una literatura que nos permita, ¿no es cierto?, tener una precisión. ¿Cómo vamos a ir retroalimentándonos permanentemente de las diferencias, de cuando veamos distintas situaciones? Pongo un ejemplo. Yo siempre he dicho que deberíamos tener una ficha de protección social urbana y rural. La ruralidad no siempre se tiende a homogenizar todo el país, y a mí me preocupa siempre lo que tiene que ver con lo rural. Les pongo un solo ejemplo que traté de explicarlo miles de veces en la ficha de protección social. Un agricultor, por ejemplo, un agricultor no puede postular a la vivienda, o le cuesta mucho postular al subsidio de vivienda, porque tiene dos sitios. Tiene dos sitios. Uno que tiene que ver con el sitio de la casa o el sitio y lo que tiene que ver con la parcela. Entonces hay especificidades, hay especificidades en lo que va a ocurrir aquí, que nos tenía la oportunidad de cómo se van a abrir esos espacios para poder entregar después, ¿no es cierto?, esta especificidad. Las otras instituciones que son más pequeñas y que también están automatizadas, pero quizás no en línea, que sería interesante. Estoy pensando en el FOSI, estoy pensando en INDAP, estoy pensando en Cercotec, estoy pensando en las otras instituciones que no tienen que ver con estas grandes que están en línea, que también sería interesante en algún minuto de poder tener también en este sistema, presidente. Eso por ahora. Diputada Sepúlveda, ofrezco la palabra al diputado Arriagada. Sugiero una segunda reunión con la subsecretaria para no estar restringido a las consultas en un tema tan importante. Aquí tuvimos dos experiencias en el Parlamento, con dos diputados que aparecieron públicamente involucrados en la aplicación de la ficha de protección social. Bastante injusto, por lo demás. Entonces, este nuevo registro social de hogares, la aplicación no necesariamente significa entrega de beneficios. Y eso tiene que aclararse con más detalle. En la reunión con los municipios, la simplificación del protocolo, la simplificación de la aplicación y el protocolo que ustedes dicen, debería implicar una mayor economía, porque una de las grandes quejas que teníamos era los costos de agenciamiento con las municipalidades. Porque la ficha resulta y el registro resulta cuando finalmente hay un adulto responsable que entrega todos los datos. Entonces de repente sale el perro, la abuelita no está, el niñito está solo, y los municipios volvían 5 veces y la 6ª vez resultaba la ficha. Y el combustible, el personal, corría por cuenta de los municipios. Era la queja y va a seguir siendo la queja, a no ser que nos demuestren ustedes que efectivamente ahora toda esta simplificación, este nuevo protocolo, esta nueva entrega, este cruce de datos por administrativo de registro civil, registro escolar, registro de servicio de impuestos internos, registro vehicular, todo lo que quieran. Efectivamente eso va a aportar a simplificar de tal manera que los costos van a cambiar y que el ministerio los va a asumir. ¿Ya? Por último, no me queda claro a mí porque en el tema de la fotografía, que radicaba el peso en la familia, fue una discusión que hemos tenido siempre, y los 4 buenos, los 1, 2, 3, 4, 5 buenos propósitos que contrastan los 5 malos anteriores en el planteamiento. A mí no me resuelve un problema que este instrumento no recoge la definición de que tiene que estar basado en derechos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la aplicación de las fotografías anteriores, por ejemplo, en la entrega de la subvención del PIE y la subvención escolar preferencial, los factores de vulnerabilidad
nos llevaban a que teníamos sentado a un niño de la legua, Juan Pérez, que era sujeto de la subvención escolar preferencial o de la subvención PIE por ser niño vulnerable, y niños con necesidades educativas especiales solo 7 por curso, máximo 7 por curso. ¿Ya? Con toda la discusión que en educación y en necesidades educativas especiales hoy día está cosa de hablar con los psicopedagogos, con los fonoaudiólogos, para ver que eso es brutal. Solo 7 niños el Estado podía financiar, ¿ya? De acuerdo a los índices de vulnerabilidad para su aplicación. Entonces, teníamos a Juanito Pérez en este banco y al lado teníamos al niño de la misma población La Legua o de La Pincoya, que no era sujeto de la subvención escolar preferencial. No la recibía. ¿Ya? Y eso está basado fundamentalmente porque al final lo que hay que hacer es adecuar la disposición del Ministerio de Hacienda. ¿Cuánta plata le entregará al Ministro de Desarrollo Social? Hay que adecuar al presupuesto disponible la metodología y la aplicación de medición de la pobreza en definitiva. Y por último, y con esto termino, presidente, la ciudad de Santiago tiene una cantidad, y voy a hablar solamente de Santiago, no me meto en regiones porque no tengo elementos objetivos para señalarlo, pero una cantidad importantísima de poblaciones declaradas de emergencia y que para efectos de la ley es patrimonio de la familia, pero son poblaciones de emergencia que todavía sobreviven, por ejemplo, con la techumbre de asbesto, que está declarada por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, como elementos tóxicos que generan cáncer y enfermedades. Aquí hay 2 médicos que me pueden ratificar lo que estoy señalando. Entonces, sin embargo, ¿eso tiene el mismo valor o va a haber alguna diferencia en eso, ministro? Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavín. Gracias, presidente. En beneficio del tiempo me quedo con 3 preguntas nomás. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el tramo y el quintil? Porque si bien entiendo, se elimina el puntaje y se crea el tramo, pero hoy en día, con el puntaje que tiene la ficha, se divide la población en quintiles. Entonces, ¿cuál es la real diferencia? Porque, por ejemplo, si hoy día tengo 8.400 puntos, 8.000 puntos, 8.200, estoy dentro del primer quintil, y accedo a los beneficios que se entregan a ese segmento. Entonces, me gustaría saber cuál es la real diferencia. Y también, si bien entiendo, se van a crear 7 tramos. Me corrigen si no es correcto. 1 con el 40% de las personas más vulnerables y después 6 tramos con los 6 deciles superiores. Entonces, ¿cómo se va a focalizar en el fondo los beneficios? Si es que es así, porque por ejemplo hoy día tenemos programas como el programa Bono Mujer Trabajadora, que es para el primer quintil. ¿Es para el 40? Por ejemplo, ya tenemos el programa Yo Emprendo, que es para el primer quintil. Respondemos al final, mejor. No empecemos con su o el Yo Emprendo, que es para el primer quintil. Entonces, ¿se va a ampliar ese beneficio o se va a elegir a dedo dentro del 40% quienes van a poder optar ese beneficio? Otra pregunta tiene que ver con la exposición, porque tanto el ministro como la subsecretaria señalaron que en la variable de calificación socioeconómica se le va a asignar mayor valor a las personas con discapacidad. Pero tanto la presentación como el informe de Desarrollo Social 2015 dicen relación a personas con movilidad reducida, que es distinto a personas con discapacidad. Entonces me gustaría saber si es un error o es una trampa. Y la tercera pregunta tiene que ver sobre lo que empobrece a las familias rápidamente son los problemas de salud. Y eso lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué no se considera aquí la salud? Se considera los adultos mayores, la población menor de 18 años, pero ¿por qué no están considerados los problemas de salud y las enfermedades que pueden empobrecer rápidamente una familia? Eso, presidente. Gracias, diputado Lavín. Diputado Sabaj. Muy breve, en honor al tiempo, y quiero salirme un poco del ámbito de la ficha de protección social y aprovechar aquí de saludar al señor ministro, a la subsecretaria, también Perdón, al subsecretario que no le damos al subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, también le damos la bienvenida. Y Sí. preguntar solamente por el tema del Senama. A mí me preocupa que la presidenta Bachelet, ya hay 2 21 de mayo que ha anunciado una ley de fortalecimiento del Senama y todavía no llega esa ley aquí al Congreso, porque una de las realidades que vivimos en terreno es que el Senama no tiene la facultad legal para representar, para la redundancia, legalmente a los adultos mayores en caso de maltrato. Una situación que vemos lamentablemente a diario, hemos sido testigos de lo que pasó en Maipú, ¿no es cierto? Un adulto mayor maltratado, pero también lo vivimos en nuestras
distrito. Entonces ahí nos encontramos con ese obstáculo, ¿no? Que no tiene esa facultad legal de la representación legal. Y tampoco tiene la facultad de fiscalizar los hogares que subvenciona. Entonces, yo solamente me quedo ahí y pedirle si podemos avanzar en esta ley de presupuesto en eso y presentar ese proyecto de ley lo antes posible. Y en relación a lo que decía el diputado Lavín, también el tema del bono mujer trabajadora, preguntar por qué no se extiende a las funcionarias públicos, porque las que trabajan en los municipios, servicios de salud, entiendo que no tienen derecho a ese beneficio. He dicho. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Alvarado. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Sí, no, más que nada pensando como en el mundo de las regiones, ¿cierto? Y también comprendiendo que cualquier sistema de medición trata de homogeneizar, pero siempre hay situaciones que salen de contexto y hay realidades también que salen de contexto. Entonces, sobre todo el centralismo, que también el centralismo se vive en las regiones también. Hay comunidades y donde ahí cae la pobreza multidimensional que mencionaban, donde la salud no hay un acceso fácil a la salud. Y a veces, claro, hay localidades donde aparentemente se tienen recursos, pero también el IPC regional también es distinto. Los medios de locomoción también son realidades que no son pocas, ojo, ¿eh? En la cuarta región existe una gran dispersión geográfica también. Entonces, todos esos elementos, yo entiendo, uno se trata de buscar un mecanismo fácil que homogenice todo, pero también hay realidades que se escapan quizá y se van a escapar cuando esto se empieza a aplicar también. Gracias, yo voy a hacer... No, la diputada Hernando, perdón. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a las visitas y a ver, siempre que existe una ley o un beneficio, estamos pensando en que alguien tiene un derecho. Pero lamentablemente si esa persona no se acerca y no solicita, no accede al derecho. Entonces es como bien relativo el que sea un derecho o no. Y en ese sentido, el hecho de que aquí la forma de recoger los datos va a permitir excluir a los que no deberían recibirlos, a los más ricos, implica entonces que todos los demás lo van a recibir y efectivamente estamos hablando de una política de derechos de las personas en las cuales tengo este beneficio para todos y solo se los voy a restar a aquellos que quedan excluidos por esta vía. ¿Y de qué manera se garantiza eso? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, gracias. Yo creo que me siento muy interpretado por gran parte de las preguntas que hicieron nuestros colegas. Yo felicitar, digamos, la decisión de poder cambiar un sistema que evidentemente se percibe como injusto, poco transparente, ¿no es cierto?, bastante arbitrario en algunos casos. Esta presunción de ingresos que para mucha gente era una injusticia tremenda, porque grupos familiares numerosos donde a veces nadie tenía un trabajo estable, pero tenía una presunción de ingresos que le subía su puntaje y lo privaba de beneficio. Pasamos desde lo que era la evaluación social de la vivienda, de las condiciones de vida con la ficha CAS, hasta capacidad de generación de ingresos, donde antes la gente escondía los muebles, después escondía a los parientes para tratar de subirse el puntaje y era bastante, también empezó a ser muy fácil también poder alterar eso, porque y en cambio acá lo que tenemos son ingresos y gastos reales, y por lo tanto una aproximación más, yo diría, más certera a la realidad social de los hogares. Un par de preocupaciones, me sumo mucho a las cosas que dijeron, el tema de las enfermedades también, no solo el tema de la discapacidad, el tema que plantea la diputada Sepúlveda, el diputado Alvarado, no solo urbano-rural, sino que también la realidad entre las distintas regiones. Los costos son distintos, las realidades son distintas, lo que se tiene que gastar, ¿no es cierto?, en calefacción, de repente en comunas cordilleranas, ¿no es cierto?, australes, es muy distinto a lo que pasa en otras partes, en transporte. Una persona que vive en el campo cuando va al supermercado tiene que contratar una camioneta para poder llevarlos a 20, 30 kilómetros muchas veces. Entonces, ¿cómo eso se puede ir incorporando de alguna manera? Es una de las inquietudes que naturalmente tenemos. Otra inquietud que se me genera es qué pasa con, que yo creo que ahí puede haber un tema complejo, digamos,
con determinar el hogar, definir quiénes forman parte de ese hogar. Antes se hablaba de grupo familiar, hoy día se cambia el concepto al registro social de hogares. ¿Ya? ¿Cómo se va a chequear esa información? ¿Cómo se va a verificar efectivamente que no pueda haber algún tipo de alteración respecto de quienes forman parte de un hogar? Otro tema que me preocupa, cómo en los gastos, no solo gastos de salud, sino que, por ejemplo, en gastos básicos que uno dice, no, pero esto es un gasto bastante menor, pero créame que en algunos lugares es un gasto muy significativo, los servicios básicos. ¿Ah? Luz eléctrica. Mire, ministro, yo le quiero decir que entre luz eléctrica y agua potable y hogares que viven de una pensión básica solidaria que se llevan el 30 al 40% de los ingresos ahí. ¿Ah? Y cuando tiene un aumento importante producto de esta reliquidación es brutal. O sea, hoy día, por lo que más me preguntan en el distrito es qué pasó que me subió tanto la cuenta de la luz. ¿Ah? Y en el campo, porque además hay diferencias en los valores, no hay una sola tarifa. Las tarifas rurales son más caras que las tarifas urbanas. ¿Ah? Y realmente tenemos un costo tremendo. Entonces, avanzamos mucho en cobertura, pero ¿cómo se puede efectivamente incluir esto? Porque ahí también hay ingresos diferenciados. Gasto diferenciado, ¿cómo se refleja? ¿Ya? Aquello. Se lo pregunto. Y finalmente, dos cosas muy breves que no tienen que ver con la ficha, que me parece que, o sea, con el fin de la ficha, que me parece una buena noticia, que tiene que ver con dos cosas muy puntuales. Proyecto de ley de inclusión laboral. Usted estuvo acá, estuvo también la subsecretaria de Seguridad Social, de Seguridad Social, estuvo acá también hace un tiempo, en nombre de la ministra del Trabajo, nos pidieron 2 semanas, han pasado 2 meses, y la verdad es que queremos saber qué va a pasar con eso, si el gobierno va a impulsar una iniciativa o empezamos a votar el proyecto que tenemos acá. ¿Ya? Y tenemos aquí una barra brava, ministro, de todas las organizaciones, esperando la respuesta. ¿Ya? Así es que, ya, sí, de hecho, y esa es una respuesta que nosotros queremos. Hemos estado esperando, entendemos la importancia del patrocinio del gobierno, pero también lo dijimos en su momento, no lo vamos a esperar eternamente. No vamos a hacer lo que pasó el gobierno anterior, que nos pasamos los 4 años esperando el proyecto ideal con el patrocinio del gobierno y al final eso no ocurrió. Entonces, esa pregunta muy puntual, ¿qué va a pasar con el proyecto de inclusión? Y, por supuesto, diputado Regada. Yo estoy fascinado con lo que planteó el presidente, porque le quisiera agregar lo siguiente. Cuando prenda el micrófono. Prenda el micrófono y con el micrófono encendido repita lo que dijo él. No, es que tiene que ver con el tema eléctrico. Cuando me tocó ser alcalde de la comuna de La Granja, y en las peleas que teníamos con la empresa distribuidora de energía eléctrica para el alumbrado público, ellos nos explicaban los costos de producción que determinaba el valor del kilowatt. ¿Ya? Entonces, la persona que vive en una casa con 50 ampolletas, porque hay 10 en el antejardín, le cuesta el kilowatt lo mismo que a la señora que tiene 2 ampolletas en la media agua de la comuna que yo representaba. Y el valor del alumbrado público en La Granja y La Pintana era el mismo valor que pagaba Vitacura. Y los que más consumían era Vitacura, porque en La Granja habían 6.000 postes contra 50.000 en Vitacura. Lo que significa que la proporción, los más pobres están financiando el costo de los que consumen más. El Mideplan ha planteado la posibilidad de analizar el tema de los costos, porque lo que planteó el diputado Álvarez es real. Los costos son distintos. Alvarado, el diputado Alvarado, son distintos. Entonces, ¿ustedes han metido ese inicio de discusión? Antes de darle la introducción al diputado Regada, programa Eje. ¿Ya? Que de alguna manera estamos viendo el tema de a quiénes le llegan los recursos. Otra cosa son qué recursos le llega, etcétera, cuáles son los programas sociales. Pero nosotros hemos dicho que no es solo importante la transferencia monetaria, sino que también el acompañamiento, ¿no es cierto? Y por eso que a mí me parece curioso que se haya puesto término al programa Eje en la ley de presupuesto. Se lo planteamos en su momento. Yo no sé si se va a mantener sin financiamiento el programa Eje, donde además más de 200 personas van a quedar sin trabajo, ¿no es cierto? Y que efectivamente están encargados de hacer estos programas de acompañamiento del marco de ingreso ético familiar. O por qué se cambia, cuál es la razón, si efectivamente se va a pelear presupuesto para eso. La verdad es que hay una inquietud importante porque eso tiene que ver con una lógica de acompañamiento en los beneficios que entrega el Estado y no solo la transferencia
monetaria. Y por eso que nos preocupa que ese proyecto haya quedado sin financiamiento. Se lo planteé en su oportunidad, ministro, y quisiera que pudiera también aclararnos eso, porque es algo bastante sentido y de las regiones nos han pedido que insistamos en eso. Ministro, le ofrezco la palabra. Estar hartas preguntas y voy a después darle la palabra también a los subsecretarios para que puedan responder algunas de ellas. Una sola reflexión de inicio que me parece relevante. No es baladí ni es menor que hayan cohabitado en la administración anterior dos fichas de protección, una de protección social y otra de ficha social, porque eso generó bastante confusión en la ciudadanía en relación a qué instrumento atenerse y cuáles eran las posibilidades de obtención de recursos. ¿Cuánto costó su 18.000 millones de pesos que fueron gastados en la administración anterior, que no fueron, sí, pero voy a proceder a explicar el tipo de transferencia. 18.000 millones de pesos para la elaboración de un instrumento que finalmente no concluyó en ningún instrumento, 13 algoritmos de cálculo distintos que ninguno fue concluyente, y no por instancias nuestras, sino que por a instancias de la Contraloría se pidió un sumario que despeje las responsabilidades del caso. Agrego que se hizo 2.300.000 fichas sociales, donde lo que se le transmitió en términos de percepción ciudadana es que si usted registraba más gastos, era susceptible de tener mayores prestaciones sociales. Y eso derivó también en algo que es súper complicado, pérdida de credibilidad respecto de los instrumentos con los que cuenta el Estado chileno para efectos de asignación de recursos. Y en materia de políticas públicas, perder confianza respecto de los instrumentos es algo que no es positivo. Agrego, el 2010 la administración anterior comenzó, a diferencia de la anterior administración, a aplicar, la obtención de ficha de protección social. Luego, la obtención de ficha social mediante encuestajes masivos. Y de ahí que contratransferencia a los municipios. De ahí que aparezcan personas que nunca solicitaron ficha y que de pronto aparecen porque fue un encuestaje en determinadas manzanas y para determinados grupos, específicos. Está constatado en cada uno de los convenios de transferencias. Entonces, no es un tema menor, es un tema de relevancia para efectos de una buena política pública. Luego, nosotros estamos convencidos que una política pública en materia de protección social no puede fundarse sobre la base de una medición de pobreza sobre gastos, porque eso es distorsionador. Desde el punto de vista de la familia, el incentivo es a registrar más gastos. Y cuando hablamos de protección social, cuando hablamos de seguridad social, cuando hablamos de bienestares y carencias en las dos dimensiones, como pueden ser trabajo, salud, educación, vivienda y seguridad social, e incluso entorno y redes sociales, que es el quinto componente que estamos estudiando cómo se incorpora, ciertamente que es mucho más pertinente pensando en una política pública que opera desde la intersectorialidad y no desde un solo sector. Lo digo esto porque bajo esa mirada los esfuerzos tienen que saberse articular de mejor manera para efectos de Ministerio del Trabajo, para efectos de Ministerio de Educación a propósito de la reforma en educación y otras leyes. En lo que respecta a las personas que hoy día no tienen ficha de protección social y que no, el riesgo es que, la aprehensión de que no tengan el nuevo registro social de hogares, dentro de los protocolos, específicamente para efectos de determinados grupos, están contemplados el que puedan obtener y ser parte del sistema. En el caso de los campamentos, en Chile, de acuerdo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tenemos 600 y algo campamentos. De acuerdo a Techo, que hizo su última encuesta, tenemos 680 campamentos. Los protocolos van a contemplar, en base al reglamento de la Contraloría, que los municipios tengan que aplicar el nuevo registro social de hogares, suponiendo que ahí hay personas que no están vinculadas a la red de protección social y que están probablemente en informalidad, puedan obtener el registro social de hogares, con cargo, a propósito del operador territorial que sea el municipio. En el caso de las personas en situación de calle, son los programas calles que hoy día existen los que van a tener que, incorporarlos al registro. En Chile tenemos, de acuerdo al catastro, al último catastro del año 2011, 12.220 personas en situación de calle.
nuestra estimación, digamos, a propósito de lo que han hecho las diferentes seremías de levantamientos, que ese número debe estar por sobre las 15.000 personas. Tenemos presupuestado para este año, el próximo, corrijo, el hacer el nuevo catastro que nos permita, digamos, reflejar de mejor manera, pero desde ya existe una mesa de trabajo público-privada, liderada por el subsecretario Juan Eduardo Faúndez, para la política de calle y que está en los diálogos con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. El dato administrativo tenemos absoluta convicción de que es más certero que el dato autorreportado. Chile cuenta con información administrativa amplia. Donde tenemos mayores debilidades probablemente en el registro escolar, donde tenemos información registrada o digitalizada más bien desde el año 98 a la fecha. No para atrás, pero desde el punto de vista de los ingresos, el seguro de cesantía es un dato muy duro, y desde el punto de vista de los ingresos, la superintendencia de pensiones también es un dato muy duro. Por lo mismo, si uno cruza una familia, un hogar, con dato administrativo, siempre tendrá un dato o dos datos administrativos que nos permite abordar la composición de ese hogar. En el caso de la informalidad, ciertamente, y a propósito de lo que decía la subsecretaria hace un momento, la distribución de ingresos en este país es bastante plana. El 40% tiene ingresos bastante bajos. Por lo mismo, lo que nos interesa es capturar personas que están en informalidad a propósito de los déficits del mercado laboral, para hacerlos parte del componente, hacerlos partícipes del sistema de protección social, pero la preocupación fundamental es poder excluir a quienes tienen altos ingresos y pudiesen tener datos informales, o sea, digamos, tener cierta informalidad. Eso es una demanda especialmente escuchada desde los municipios a propósito de personas que puedan tener altos ingresos por algún tipo digamos, asociado a algún tipo de ilícito y que no están registrados. Ahora, eso también se expresa a través de registro de vehículos, se expresa a través de registro patrimonial de vivienda, por tanto el dato administrativo y el test de medio es bastante más sólido que el dato autorreportado. A propósito de lo que decía el diputado Arriagada, en el nuevo sistema, el registro social de hogares, lo que aspiramos es que cualquier integrante del grupo familiar mayor de 18 años, y a propósito de los costos que implica esto en los municipios, pueda ser informante adjuntando la información requerida respecto del grupo familiar. No necesariamente tiene que ser la jefa o el jefe de hogar, y eso simplifica el procedimiento en términos administrativos, pero a su vez tiene menos impacto económico. Nosotros estamos de acuerdo con la diputada Hernando, no sé, creo estar de acuerdo, porque yo estoy haciendo una inferencia, en términos de que lo que uno debiese propender es que si una familia se encuentra en cierta clasificación socioeconómica, sea objeto o beneficiaria de un programa, de una prestación o de una garantía. El problema que tenemos, un dato realidad, es que la demanda es mayor que los recursos, y los criterios de prelación que cada programa establece es en función de ese dato de realidad. Por algo existen brechas, digamos, de cobertura, y estamos trabajando para acortar dichas brechas. Ahora, el nuevo sistema, si uno tuviese que conceptuarlo de alguna manera, lo que hace es cohabitar una política de corte focalizado con una política de corte universal. Focalizado en términos de políticas de selección para determinados grupos, dependiendo de su clasificación socioeconómica. Es decir, es razonable pensar en una política de focalización con transferencias monetarias en el 40% más vulnerable de la población, donde naturalmente hay que llegar con recursos que permitan compensar la baja de ingresos, pero no es razonable que el noveno decil sea beneficiario de SUF, porque sus ingresos son más altos. Pero sí es razonable desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la vivienda, que haya una política universal desde el punto de vista de la garantía. Entonces, lo que hace este sistema, y a propósito de la noción de bienestar asociada a cada uno de los indicadores de la pobreza multidimensional,
es precisamente combinar o cohabitar políticas focalizadas con políticas de corte universal. El mejor reflejo de ello es el debate sobre educación, o sea, y las implicancias que ello tiene. Ciertamente que uno debiese superar eso y similar discusión respecto de salud. Pero responde a los recursos y a las posibilidades. Entonces, cuando yo digo que la tercera etapa de este proceso es la revisión de los programas, tiene que ver con ir acortando las brechas respecto a cada uno de los programas, porque este sistema no va a resolver las brechas de cobertura respecto del pilar solidario. Asumiendo, y a propósito de lo que se ha dicho, que ya hace rato que en Chile no se asignan recursos a dedo. O sea, son básicamente en base a instrumentos. Y en la ley de presupuesto de este año se incorporan 68.000 nuevas pensiones básicas solidarias, para tener la mirada completa. Y en el caso del SUF, pasamos del 40 al 60%. Y eso supone alrededor de más de 40.000 familias más que van a recibir transferencias monetarias, y que eso es una holgura económica, o sea, o menos restricción desde el punto de vista de su realidad actual. Antes de terminar, quiero responder a las dos preguntas precisas sobre el proyecto de inclusión laboral, sobre el programa EGE. Nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo. Estamos un proyecto que aborde el tema de la inclusión laboral para las personas en situación de discapacidad. Esto lo estamos trabajando ahora con Hacienda. La verdad es que estamos esperando que termine el debate de la reforma laboral para que podamos hacer presencia de un proyecto de ley que nos permita abordar los incentivos, las dimensiones, los porcentajes, teniendo presente que es una discusión bastante global. En el Parlamento hay alrededor de 12 mociones asociadas a proyectos de ley de inclusión laboral, todas buenas, todas bien intencionadas, pero hay varios componentes de este registro, digamos, de este proyecto de ley que hay que tener bien articulados. Entonces yo quisiera establecer la idea, el compromiso de que una vez que pongamos zanjada la discusión sobre la reforma laboral, demos una discusión desapegada de esa discusión en materia de inclusión laboral. Segundo, respecto al programa EGE, el día de ayer a mí me tocó, en conjunto con los subsecretarios, hacer presentación de la ley de presupuesto en la comisión. En la comisión hubo empate respecto de dos programas y por tanto fueron rechazados. El programa que crea o donde se financia el nuevo registro social de hogares, básicamente, no obstante, sí, fue rechazado, sin argumentación. No, pero esperamos que eso no prospere. Digamos, esperamos que en la comisión mixta se pueda subsanar dicha situación. No obstante, no estamos solicitando más recursos, incluso menos, porque ya durante el 2015 logramos provisionar todo lo referido a... Perdón, el subsecretario se retira porque comenzó la discusión con ADI. Sí. Sí. Entonces, ya parte de toda la infraestructura informática fue provisionada durante el 2015. Y el segundo programa que se rechazó partida fue la que dice relación con el ingreso ético familiar. Yo identifiqué 3 preguntas el día de ayer, diría las más sustantivas respecto del ingreso ético familiar, y creo que explican la inquietud del diputado para yo poder para hacer referencia a estas 3 preguntas. La primera era si es que una disminución de 15.000 millones iba a implicar la pérdida de beneficios respecto de un determinado número de familias, y con eso se estaba debilitando el ingreso ético familiar. La segunda pregunta era sobre el componente o programa EGE, es decir, el acompañamiento sociolaboral, psicosocial y las 4 etapas que esto conlleva, que son diagnóstico, plan de intervención, seguimiento de la participación y evaluación. Y la tercera, sobre qué estamos haciendo para abordar la pobreza. Respecto de la primera, efectivamente, la ley de presupuesto consigna menos 15.000 millones respecto de bonos y transferencias, pero consigna esos menos 15.000 millones a propósito de que el ingreso ético familiar tiene una duración de 24 meses por ley respecto de las familias que tienen cobertura. El Chile Solidario tiene una temporalidad que está en extinción de 5 años.
El stock a la fecha es de 130.000 usuarios, familias que son beneficiarios en la modalidad familia, calle, camino, vínculo. Calle respecto a las personas en situación de calle, camino respecto de niños, niñas con padres o madres o adultos significativos recluidos en el sistema penitenciario, y vínculo respecto de adultos mayores. Los 15.000 millones que no están son porque están egresando 111.000 personas que acaban de concluir la temporalidad, porque el ingreso ético familiar comenzó el 2013 y este año empiezan a egresar las primeras familias. El Chile Solidario también están egresando familias. Por tanto, esos 15.000 millones tienen que ver con que esas familias egresan del programa por ley. O sea, no es un criterio discrecional de este ministerio o de este gobierno. Asimismo, por ley se establece que tienen que ingresar 70.000 familias como máximo al ingreso ético familiar. A la fecha, tenemos registrado, porque esto es información en construcción, 61.742 familias que están ingresando. Y los recursos están provisionados. Entonces, lo que quiero destacar es que no hay una pérdida de recursos. Es propio de cómo opera el ingreso ético familiar, desde el punto de vista de bonos y transferencias. Ahora bien, en lo que respecta al programa EJE y su componente psicosocial, que está más bien asociado a habilidades blandas desde el punto de vista de las familias vulnerables, y del componente sociolaboral, que está más bien asociado a, podríamos decir, apresto laboral, condiciones para la inclusión laboral, y teniendo presente que las etapas de este proceso implican diagnóstico, plan de intervención, seguimiento de la participación y evaluación. Durante el 2015, el programa EJE, familias y para otros usuarios que son calle, camino y vínculo, fueron ejecutados en todas sus fases por FOSIS y por Ministerio de Desarrollo Social. Durante el 2016 lo que queremos es que haya una ejecución mixta que permita hacer más eficiente ese acompañamiento metodológico para efectos de familia. Hicimos una indicación sustitutiva donde el programa no está amenazado, porque está en revisión, y efectivamente a nosotros nos interesa que el ingreso ético familiar para evitar cualquier suspicacia o duda sea un programa que siga existiendo. Si el punto está en que el acompañamiento sociolaboral y psicosocial y las 4 fases del procedimiento estén armonizados. Recién están egresando los primeros cohortes para efectos de determinar cuál es el grado de efectividad desde el punto de vista de pasar de protección social a inclusión laboral. Porque lo que no podría ocurrir es que luego de terminado el programa, eso no se traduzca en empleabilidad. De lo contrario, tendríamos que tener sucesivas reformas laborales, y reformas tributarias, más bien, que atenuaran el impacto de la falta de ingresos en las familias por concepto de ingreso autónomo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el programa Familia, desde el punto de vista del eje, la fase de diagnóstico y plan de intervención siga siendo ejecutado por los municipios, a saber, los ejecutores, y que el programa seguimiento a la participación y evaluación por FOSIS. En el caso de programas vínculo, calle y caminos, que diagnóstico y plan de intervención también sean los ejecutores territoriales, sin fines de lucro y municipios, y en seguimiento a la participación y evaluación Ministerio de Desarrollo Social. Con la indicación no hay ninguna pérdida de empleo asociada a este proceso. La rechazaron el día de ayer, digamos, en la discusión de la ley de presupuesto, pero estamos esperanzados en que en la nueva discusión esto se reponga, teniendo presente que no hay pérdida de beneficios para familias, ni tampoco se altera el acompañamiento psicosocial, sociolaboral, y tampoco eso pone en riesgo la empleabilidad de muchos funcionarios de nuestro ministerio. El tema del Senama, sin embargo, yo le quiero hacer una pequeña observación, simplemente que
este tema del acompañamiento mixto, cuando ya tiene criterio, metodología instalada de parte del Ministerio de Desarrollo Social y FOSIS, tiene todo un trabajo, ahora como que innovar y que también dependa de los municipios, etcétera, que cada municipio puede tener su criterio, su realidad. Está bien, pero ahora en el acompañamiento usted me dice que del eje va a haber un sistema mixto que siempre que ha sido directo de Ministerio de Desarrollo Social y FOSI en todas las etapas, y que ahora va a haber un sistema mixto. Entonces, cada municipio tiene una cultura, una metodología, entonces puede terminar complejizando en esta etapa, digamos, la implementación del programa eje, el que se innove respecto de eso. Esa es mi pregunta. Nosotros no lo estimamos así, diputado. Creemos que, o sea, de hecho, FOSI y el Ministerio de Desarrollo Social estamos haciendo esta innovación precisamente para hacerlo más funcional y más eficiente desde el punto de vista de los roles que cumple cada uno. No implica alterar la dotación. Primera, digamos, cosa que quiero descartar. Y los municipios y los ejecutores sin fines de lucro ya cumplen un rol. Entonces, eso para resguardarlo. Y lo segundo, presidente, respecto de Senama, que no contesté hace un rato. Nosotros tenemos conciencia y tenemos el mismo diagnóstico respecto de las debilidades del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Nosotros durante el 2016 vamos a presentar una iniciativa que nos permita fortalecer el Senama en representación de los adultos mayores, en fiscalización, en presencia en terreno. Hoy por hoy los hogares, los establecimientos de larga estadía de adultos mayores son fiscalizados por el Servicio de Salud, no por el Ministerio de Desarrollo Social. No estamos diciendo que no cumpla esa función el Servicio de Salud, desde el punto de vista de la cama sociosanitaria, pero sí creemos que el Ministerio de Desarrollo Social y el Senama tienen que cumplir un rol, especialmente en la protección de los adultos mayores. Muchas gracias, ministro. Yo me tengo que sé solo decirle que, no es una pregunta, solo decirle que en el proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad, ustedes hablan de situación de discapacidad y las convenciones internacionales hablan ahora el lenguaje actual. Sí, la ley del... Sí, pero bueno, ahí tenemos que ponernos bien de acuerdo en el lenguaje, pero decirle que nosotros vamos a empezar ya a tramitar ese proyecto, ¿ya? Y vamos a votar en general y vamos a abrir plazos de indicaciones. Yo quiero que nos excuse, digamos, pero no sabemos cuándo va a terminar de tramitarse la reforma laboral. En su momento, en otra etapa, estamos recién en el primer trámite constitucional en este proyecto. Hay otro que está en el Senado también. Entonces, lo que yo le digo, ministro, es que probablemente ustedes puedan ingresar una indicación, un nuevo proyecto con las urgencias que estimen necesarios, pero quiero decirle que el compromiso que teníamos de esperarlo era por 2 semanas, ahora por 2 meses, fueron 2 meses, ahora hasta después de la reforma nosotros vamos a empezar a avanzar, sin perjuicio que después ustedes puedan ingresar una indicación y que sigamos coordinadamente trabajando, pero para dar una señal, sobre todo a las organizaciones que llevan mucho tiempo esperando. Me parece bien, y solo señalar que estemos armonizados para que después hagamos la indicación pertinente. Sí, acompañamos, sí, diputada. Muy importante que... Pues yo creo que no van a haber grandes diferencias en lo que ustedes están planteando, por lo menos lo que nosotros hemos tratado de recoger, pero si fuera posible que alguien nos acompañara al Ministerio, como existe en otras oportunidades, ¿no es cierto?, que nos pueda acompañar y chequear qué es lo que está ocurriendo, y compatibilizar varias cosas con ustedes. ¿Sí? Sí, me pueden excusar, Ministro, y estoy de acuerdo. Que le vaya muy bien. Vaya nueva ministra. Esa tarea sí que es difícil, defender el presupuesto no es muy fácil. Gracias, ministro. Ministro, no sé si es que estamos... ¿La subsecretaria quiere agregar algún antecedente respecto a las consultas que se hicieron? O sea, solo contestar lo de los tramos, que creo de las cosas que más o menos fueron respondidas. Sí. El diputado Belolo preguntó y después no se quedó para escuchar la respuesta, pero bueno. No importa. Mire, si lo que más importa aquí es que cuando nosotros hablamos de un mecanismo de exclusión de altos ingresos, lo que estamos diciendo es que queremos buscar aquellos que forman parte de los tramos de bajo ingreso y que en realidad por su ingreso administrativo deberían estar arriba. Ya. Con ese foco, en realidad los tramos que hoy día respecto de la calificación son tramos que buscan armonizar y homogenizar y juntar a hogares que son similares. Cuando el diputado habla de quintiles o deciles, esa es una decisión donde uno no armoniza y junta hogares similares. Lo que hace es dividir a la población de 17 millones de personas de a 10%.
y por tanto es arbitrario respecto de la variable que uno está tratando de homogenizar, que en este caso es ingreso. Entonces, respecto de la calificación, los tramos tienen que ver con agrupar a hogares de similares ingresos en un mismo tramo. Y por eso, como la distribución del ingreso es más plana y por tanto no hay diferencia en la parte baja, los tramos de la parte baja, la distribución son más grandes y más amplios que los de la parte alta, donde podemos hacer todas las diferencias que queremos. Es más, podríamos ir después de 5%, de 2%, y para qué decir del 1% más rico de este país, que ya sabemos que incluso lo podríamos desagrupar en 0,1% si quisiéramos. Pero obviamente, como no es a ellos a los que queremos llegar con el sistema de protección social, no tiene mucho sentido hacer esa diferencia. Ahora, respecto de la base de datos administrativa, que supuestamente habría un problema, la verdad es que en este país, como todos los chilenos, tenemos un RUT. Cuando uno tiene un RUT y ese RUT existe en distintas bases de datos, es muy simple poder hacer cruces de base de datos. Entonces aquí no hay una gran interoperabilidad, ni tampoco estamos perdiendo mucho tiempo en esa discusión de grandes plataformas, sino lo que estamos haciendo es ocupar más inteligentemente la información con la potencialidad que significan esos cruces. Todas las personas que hoy día están en un proceso de postulación, están en un proceso de postulación que se genera con lo que hoy día está vigente, que es la ficha de protección social. Y eso no se acaba por el hecho de que cambie la calificación en la próxima etapa. Respecto del uso de la oferta programática, nosotros coincidimos, y aquí en el hecho 1, de que hay ciertos derechos, y en esa lógica hay derechos que tienen garantía, y en algunos casos esas garantías están comparadas con ciertos niveles socioeconómicos. Por ejemplo, doy el subsidio único familiar como ejemplo. Eso es una garantía para una familia del 40% menor ingreso, a partir de enero del 60% menor ingreso, que se paga por cada niño, ¿ya? Pero, como usted muy bien señala, diputada, efectivamente hoy día hay que postular. Eso por ahora no va a cambiar y el hogar va a tener que postular, ¿ya? En general a todos los beneficios hoy día se postula, pero como señalaba el ministro, es algo que uno podría avanzar, como por ejemplo pasa con el aporte permanente marzo, que teniendo SUF es automático y no se postula. Y estamos en esa mirada. Pero respecto de los programas, exactamente, pero para poder avanzar, y yo ahí quiero poner como el punto que nosotros nos hemos fijado como ministerio. Primero teníamos que corregir cómo estábamos midiendo mal la pobreza. Era un consenso entre todos de que estábamos midiendo pobreza como se venía midiendo desde el año 87, 90, y no lo habíamos cambiado. Y Chile ha cambiado mucho desde el año 90 al año 2015. Hicimos ese cambio y actualizamos mediciones. Segundo paso era cambiar la ficha de protección social y tener este registro que nos permita hacer un mejor diseño de política. Y el tercer paso efectivamente es hacer una mirada integral respecto a la oferta programática. Porque hoy día la oferta programática existen, estos que son subsidios garantizados como el que señalé, pero también existen muchos programas que si bien dicen cortar al 40%, en la práctica tienen un exceso de demanda de beneficiarios versus oferta, y los criterios que usan para elegir esos beneficiarios no son solo ingresos. Y esa es la diferencia. Entonces, no hay un problema porque el primer tramo sea 40%, y no lo hay porque en general todos los subsidios monetarios cortan al 40% o más hoy día. Sí lo puede haber, eso estamos definiendo en la última parte, va a estar... pero sí puede haber una diferencia, o sea, sí, pero casi. Sí puede haber una diferencia, y quiero dejarlo claro, en un modelo como seguridad y oportunidades, ¿ya? Le digo, ¿por qué seguridad y oportunidades? Que aquí hubo una discusión. Seguridad y oportunidades es un programa que llega a las familias de extrema pobreza. Y obviamente el diputado me va a decir, bueno, la extrema pobreza, según la última información, es bastante menos que el 40% de menores ingresos. Es una extrema pobreza que está, ¿no es cierto?, en el 5%. La pregunta es, ¿uno va a llegar solo por una caracterización por ingresos a las familias de extrema pobreza? No. Y ahí es donde en el reglamento del nuevo sistema permite tener modelos de caracterización propios de programas específicos que son mucho más focalizados, como es seguridad y oportunidades. Y ese es un sistema que también estamos trabajando para la selección de las familias del próximo año, donde ahí va a haber un enfoque mucho más territorial, como usted señala, diputada, porque efectivamente los bolsones de pobreza están mucho más focalizados en ciertas áreas geográficas. Entonces, no sé si con eso más o menos traté de contestar las últimas preguntas que quedan. Pero para nosotros lo importante
solo para cerrar lo que decía el diputado Arriagada y la diputada Hernando, no hay problema en que las personas tengan ficha de protección social, ni tampoco lo hay en ser parte del registro social de hogares. El problema es cuando por ser parte de un registro reciben beneficios que no deberían recibir. Y más bien esa es la visión que tenemos respecto de cuánta gente podría ser parte del registro. Cualquiera pueden ser. Nos quedan 2 minutos. Muchas gracias, subsecretaria, por su participación. Quiero tomar el acuerdo de la comisión para que en la próxima sesión escuchemos a las 2 organizaciones que han pedido audiencia que faltan ser escuchadas y que al final de la misma podamos votar en general el proyecto de inclusión laboral. ¿Si le parece a la comisión? Está en Down 21. Down 21, sí. Está Edudao y Talli. Y Down 21 también que pidió ser invitado. Sí, Irma Iglesias que pidió ser escuchada. Si le parece a la comisión, así se acuerda. Entonces, votamos en general al final de la próxima sesión. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.